Si alguien me preguntara cuáles son las mejores cosas que me han pasado en la vida, sin vacilar una pizca, respondería y gritando a voz en cuello rápidamente: lo mejor que me ha pasado es haber conocido el Evangelio de nuestro Señor. Y no lo digo por retórica, lo digo porque aún con el riesgo de sonar interesado, puedo sumar las ventajas de haber conocido su Evangelio. La primera y más importante, desde luego, es que me ha otorgado una fe esperanzadora en la vida eterna. Y eso prodiga propósito en la vida. Eso da paz. Eso da estabilidad emocional, aun cuando no la parezca. Pero dije que a riesgo de parecer interesado, porque voy a sumar, lo que dije antes de la vida eterna es suficiente, pero además me da valores agregados que si hago la lista, pues pasaría el resto de la mañana diciendo las ventajas de conocer al Señor. Sin embargo, si tuviera que establecer una escala en ese listado, les puedo asegurar que en los primeros lugares aparecería que uno de esos valores agregados en el Evangelio es tener amigos. Probablemente, no, seguramente, por mis carencias de carácter, no son muchos los que tengo, pero los que se han corrido el riesgo de darme su amistad y su cariño, puedo, sin retórica alguna, decir que me muestran a diario la gracia de Dios en mi vida. Son literalmente una bendición. Imagino que ellos se dan por aludidos mientras estoy mencionando esto. Que de hecho voy a extenderme en decir que cómo les extraño en todo este tiempo de pandemia, porque apenas si puedo acercarme a ustedes, apenas si puedo compartir el cariño que ustedes me dan. Aún con todo y la bendición que eso significa, aun cuando sin pensarlo, si es que entre mis costumbres estuviera brindar, la introducción de este sermón es brindar por ustedes y agradecer a mi Señor, porque ustedes son como un bosque en el cual me he cobijado varias veces. Hay que decir que uno de los dolores, sufrimientos o sinsabores peores en la vida es, en forma opuesta de lo que he venido hablando, la traición de un amigo. Llegan hasta nuestras entrañas y quizá, y solo quizá, esa es una de las razones por las que algunos cierran sus corazones, prefieren vivir como misántropos en una soledad y se niegan a abrir sus vidas a la amistad. Pienso, tal vez fueron lastimados. Y como claro está, ese es un dolor profundo, pues terminan
negándose a tener amistad. Hoy vamos a estudiar un salmo en donde David precisamente muestra su dolor, en donde muestra que su corazón está desgarrado, en donde dice que si lo que está sufriendo se lo hubiese hecho un enemigo, podría soportarlo sin mayor esfuerzo. Pero lo que no logra sanar es que es su amigo. Aquel con quien llegó a la casa de Dios y adoraron juntos. Aquel con quien sirvieron al Señor juntos. Y mientras desgarra su corazón, nos deja varias lecciones que todos debemos aprender. Nuestro sermón de hoy se titula La traición de un amigo. Vayan a capítulo 55, libro de los Salmos. La traición de un amigo, capítulo 55. ¿Listos? Vamos al versículo 12. 55, 12. ¿Listos? Porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía, mi hermano. Voy a parafrasearlo según la versión internacional, sino que el que era mi amigo íntimo, o al menos me hacía creer eso, el que me aconsejaba, el que sustituía a mis hermanos. Verso 14, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos. Wow, ¿pueden notar la intimidad de esta relación? Y yo me imagino que a todos nos pasa que es difícil compartir cosas muy íntimas de nuestra vida privada, y les puedo decir que la vida de los pastores es todavía más huraña al respecto, porque el hecho de subirnos a un altar, a un púlpito, deja nuestra vida en vitrina. Y muchas veces la exigencia de esta posición nos queda demasiado grande. Hablo por mí, no por otros. Así es que contarle a alguien mis debilidades o mis alegrías, mis carencias o mis sueños, es algo que se piensa muchas veces. Bueno, y yo soy un ejemplo lejano de la posición que debió enfrentar David. ¿A quién él como rey podía contar sus tristezas, frustraciones o carencias, siendo el rey? Este era su amigo, con quien compartía esos secretos. Entre las cosas que más extraño es cuando
digo, más extraño producto de la pandemia es cuando viajábamos, porque podría mencionar 2 o 3 o 5 amigos que compartíamos cuarto de hotel y que antes de dormir, como si fuéramos grupo de adolescentes, platicábamos con la luz apagada sobre nuestras vidas, sobre nuestras tristezas, nuestras preocupaciones, que a veces quizás por la edad compartíamos, o qué sé yo. Bueno, estoy suponiendo que algo así estaba pasando en la vida de David. Y por eso les dije al principio que es una de las bendiciones más grandes de conocer al Señor. Y puedo, a pesar de la traición, decirles que quienes no tienen ese regalo se han perdido una de las bendiciones más hermosas del Señor: tener amigos. Tal vez usted sabe responder si es que Dios no se los quiso dar, o es que su carencia de carácter los repele. En fin, sigo. Versículo 15. Bueno, no terminé el 14. Y andábamos en amistad en la casa de Dios. Note que este no era un amalecita, un moabita, no era un eteo o un filisteo, no era alguien con quien trabaron amistad por casualidad. Este era alguien con quien esa relación les hacía compartir su fe, su familia, sus sueños. ¿Habrá sido uno de los valientes de David? Verso 15, que la muerte le sorprenda. ¡Wow! Y finalmente el verso 21, por cuestión de tiempo, en casa deben leerlo completo. Los dichos de su boca son más blandos que mantequilla, pero guerra hay en su corazón. Note cómo está desgarrado, que dice que todas esas conversaciones que tuvieron eran como mantequilla, que cuando el fuego de los problemas los puso a prueba, todas esas conversaciones se derretían sin valor, como el plástico o como la mantequilla misma, porque hay guerra en su corazón, dice. Suaviza sus palabras más que el aceite, mas son espadas desnudas. Hasta ahí leemos y oramos. Señor, gracias por tu palabra. Rogamos que tu Espíritu nos hable y que podamos crecer a través del estudio de esta. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Todo apunta a que David compuso este salmo cuando estaba huyendo de su hijo Absalón. La revuelta, el golpe de estado, todo ese alboroto cobraba fuerza, porque no fue de la noche a la mañana. Ustedes recordarán que Absalón, a pulso de lisonjas, cada mañana conquistaba corazones. Pero todo llegó a su clímax cuando el hombre que era considerado, si no el más sabio en el gobierno de David, uno de los más sabios, se creía que sus palabras eran las palabras de un hombre de Dios, de un profeta.
Además de eso, todo el mundo sabía que era íntimo amigo del rey. Toda la corte, los príncipes, los gobernadores, los generales, todos les veían cerca. En las reuniones sabían que se sentaban juntos. Este y el rey compartían una amistad única, no cabía una tercera persona. Quizás otros lo envidiaban porque sonreían, discutían, secretos, bromas con las que nadie estaba acostumbrado ver o hacer al rey. Pero este era ese. ¿Qué fue lo que pasó? Se movió de su posición de consejero real y se hizo al bando del usurpador. Pueden imaginar lo que todo el mundo pensó. El más íntimo amigo del rey ahora está en el bando del muchacho que dirige la revuelta. La historia dice que su nombre fue Ahitofel. ¿Que por qué hizo esto? Bueno, dos de mis referentes, de mis maestros, en sus libros insisten que, porque sé que ustedes estarán pensando ahora, pero ¿cómo puede alguien enredarse tanto con una persona tan mezquina, tan vil? Sí, un incauto, sí, un ignorante, pero David, con tantos años de político, de gobernante, de salmista, de general, no puede ser que no viera atisbos en Ahitofel. Ninguno de mis maestros ni la Biblia dice esto. Si no están de acuerdo, esto no hagan eco en ello. Yo creo que Ahitofel no siempre fue así. Yo creo que en realidad hubo un momento en la historia que amó a David, que su amistad sí fue sincera. Y por esa razón David nunca pudo presagiar semejante traición. Ahitofel vio crecer a Absalón, lo tuvo en sus brazos. Era como un tío, o quizás más que un tío para Absalón. Seguramente fue su mentor, su padre postizo. Ahora sí regreso a la opinión de mis referentes, que es más válida, claro está. Ambos intuyen que Ahitofel, por la historia, fue el abuelo de Betsabé y que nunca le perdonó a David el adulterio y el asesinato de Urías. Esa es la postura que a mí me hace creer que la traición de David es la que volvió a Ahitofel traidor igual. Porque Ahitofel se sintió traicionado. Imagino nunca se lo dijo, pero lo pensó. ¿Cómo pudiste hacer eso con mi nieta? Si sos como un hermano para mí. Bueno,
Hay otros de mis maestros referentes. Hablo de sus libros, ya quisiera poder hablar con ellos, sin decir que algunos están muertos. Pero sus libros dice que más bien Ahitofel era como un político en subasta, que finalmente Absalón estaba montando el caballo ganador y había que apostarle al nuevo rey, es decir, a Absalón. Si antes fue nada más consejero, probablemente estaba buscando ser el primer ministro. Van a descubrir al final de esta historia que no era tan sabio después de todo. O mejor, quédense con mi humilde interpretación. ¿Cuál? Cambió. Y ese cambio lo hizo necio. Sí fue un hombre sabio, sí fue un gran consejero, sí fue un amigo íntimo de David, pero no pudo con la traición de David y eso lo convirtió en un monstruo y se convirtió en otro traidor. No es asunto de decir quién fue peor o quién causó, porque al final de cuentas los dos pagaron caro su traición, tanto David como Ahitofel, porque el que hace justicia de nuestra pecaminosidad es el Señor y ante Él no podemos quedar libres, impunes. El punto es que David se arrepintió ante Dios y Ahitofel no lo hizo. Ya verán después en qué termina esto. Pero antes de llegar ahí, debo suponer que algunos de ustedes quizás ya han saboreado esa bofetada de la traición de alguien a quien aman. Si han sido lo suficientemente mezquinos y distantes para no tener amigos íntimos, probablemente la saborearon de su pareja. O quizás no, nunca han saboreado tan punzante dolor. O quizás son muy jóvenes, entonces, como sea, para los que ya han tenido que degustar esta tristeza, o para los que están a punto de sentir esa amargura en su corazón, hay varias cosas que podemos aprender de este salmo, que David nos las deja como si fueran señales de advertencia en donde el Señor nos está gritando. No para no repetir esto, porque no nos está prometiendo que no vamos a sufrir algo así. Nos está diciendo cómo enfrentarlo, cómo salir bien librado, cómo no convertirnos en hombres o mujeres amargos que no podemos disfrutar de la amistad por el temor a ser traicionados. Bueno, veamos entonces, verso 6, 55:6, ¿qué aprendemos? Dice, David está hablando, y dije, ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto. Me apresuraría a escapar
del viento borrascoso de la tempestad. Verso 10, día y noche rodean sobre sus muros, iniquidad y trabajo hay en medio de ella. Verso 11, maldad hay en medio, fraude y engaño, no se aparta. Bien, ¿está pidiendo alas para escapar de todo esto? No. Por favor, veamos que está muy lejos de querer huir de sus problemas. David está pidiendo alas para remontarse por encima de la tormenta. Para escapar de ella, sí, pero no por cobarde, sino porque quiere evitar la confrontación de esa tormenta. No estoy con esto intentando defender a David, solo estoy exponiendo la historia. La revuelta llevaba implícita la guerra civil. Todas las revueltas, si no todas, casi todas, incluyen sangre. Porque no es asunto solo de las cabezas. Hay un cuerpo involucrado que se volverá víctima y victimario. Entonces David no quería la sangre de los inocentes porque se sabía culpable, se sabía traidor, se sentía responsable delante de Dios y sabía muy bien que la profecía le había advertido que su adulterio con Betsabé le atraería graves consecuencias. Sabiendo eso, él sabía que los generales fieles a su gobierno, los políticos fieles a él, los sacerdotes fieles a él, jamás se pasarían al bando de su hijo Absalón. Y que aunque él se hiciera a un lado, estos se iban a enfrentar. Y la sangre se iba a derramar. Pero no solo eso. Lo que más temía era derramar la muerte de su hijo. Derramar la sangre de su hijo. Y como cualquier viejo y experto general podía presagiar, este muchacho está cavando su propia fosa. Cualesquiera de mis generales va a acabar con él. Así es que David está intentando evitar la confrontación. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Mucho, porque hay una cantidad de nosotros que se toman de versos aislados como este, de quien tuviera alas para escapar. Para ellos, huir de todos sus problemas. De forma irresponsable, intentamos escapar de la confrontación, de la consecuencia y creer que en otro país nuestra vida va a ser diferente. Creer que en otra iglesia la gente no nos va a juzgar ni cuestionar. Creer que en otra familia las cosas van a ser mejor. Creer que en otro trabajo no vamos a tener que amargarnos como en el actual. Y ahí vamos por la vida con lo que las corrientes filosóficas llaman el síndrome de Houdini. ¿Qué es el síndrome de Houdini? Es la forma en cómo han llamado al escapismo emocional, que no es ninguna virtud.
Es una cobardía. ¿Por qué le llaman así? Por el famoso mago que sus escapes le convirtieron en fascinante a los incautos, que en realidad no era un mago, era un ilusionista. ¿Cuál es la diferencia? No es que tenía magia en sus manos, poderes místicos. Simple y sencillamente era brillante en cuanto a ilusionar a la gente, deslumbrarla y vislumbrarla. Hasta que un triste día no logró escapar de sus propias ilusiones. Su biografía dice que debido a su naturaleza de desafiar lo no desafiable, se le ocurrió retar a un boxeador, por supuesto profesional, creyendo que con sus ilusiones y sus movimientos conseguiría eludir, esquivar los puñetazos de este pugilista. No lo consiguió. Un solo puñetazo bastó en el abdomen para que cayera al suelo y le provocara una peritonitis de la que se dice no se pudo levantar. Algunas de sus biografías dicen que empezó a rehabilitarse, pero que murió quién sabe de qué. No importa. Ilustra muy bien lo que algunos están haciendo al huir de ese romance, al huir de la iglesia, al huir de ese trabajo, al huir de donde viven, a querer escapar en lugar de enfrentar el problema, pedir perdón y resolverlo. Sus actos cobardes o los míos de ilusionista solo gritan que somos perfectos cobardes. Y uno de estos días, nuestras tontas ilusiones nos pondrán enfrente de un boxeador que va a acabar con nosotros. ¿Qué hay que hacer entonces? Lo dije y lo repito. Enfrentar el asunto, pedir perdón, empezar de cero si es necesario. Hace mucho tiempo me dijo una persona muy sabia: no empeces otro negocio si no has terminado el que tenés entre manos. Pero es que ese no va bien. Pues entonces cerralo. Me quedaré sin una u otra cosa, insistió. Es mejor no tener nada que tener dos problemas. Bendito Dios, supe escuchar. Aplique eso a todas las áreas de su vida. Por el miedo al fracaso, por el miedo al qué dirán, mejor escapo, mejor huyo, que digan lo que quieran. Eso no resuelve mi vida. Y si es pecado, peor. Porque solo vamos a sumar un pecado peor al ya existente.
¿Sabe? Como simple ejemplo, esto es exactamente lo que hacen muchos que viven en un adulterio. Están huyendo de su matrimonio. ¿Por qué? Porque no son felices. ¿Que por qué? Muy largo. Escapando de su realidad, empiezan otra relación en la que creen van a ser felices. Si es hombre, sin afán de insultarle, el cobarde no es feliz ni con una ni con otra. Y si es mujer, la cobarde no es feliz con uno ni con otro. ¿Por qué? Porque solo está huyendo. Lo único correcto es pedir perdón a todos los que hay que pedir perdón, tomar una decisión, enfrentar las consecuencias y esperar la misericordia de Dios. O terminar como un traidor. ¿Cómo terminan? Es lo que sigue. Versículo 11. 55:11. Maldad hay en medio de esta situación. Fraude, engaño, no se aparta de sus vidas. El tema de hoy no es adulterio, por supuesto, es traición. Y es traición de un amigo. Pero claro que cuando se trata de un matrimonio, que diría yo es el símbolo de la amistad pura, es un buen ejemplo. Y haciendo caso de ese ejemplo, es que estoy diciendo que en una relación de adulterio hay maldad, engaño y fraude. Son los antivalores que gobiernan una relación adúltera. Usted la puede pintar como le dé la gana, pero no la va a sacar de este contexto. Pero bueno, ahí voy, dijo David. Ahí voy como un traidor ante mi amigo de toda la vida. Me pregunto qué habría pasado en la historia si cuando David le pidió perdón a Dios de todo corazón, le hubiera ido a pedir perdón a Ahitofel también. Cosa que la Biblia no describe. Me pregunto si su amigo le habría dicho, bueno, despreocúpate. Pero no. Su engaño, me refiero al de David, provocó una vorágine de infidelidad y más engaño. Ahitofel se quedó anidando la venganza. Todos sabemos que David terminó muy mal su traición. Sabemos una y otra historia. Yo lo he dicho de que desde que David asesinó a Urías, no creo haya vuelto a disfrutar la felicidad plena. Eso significa que de los 50 en adelante fue pura amargura. Pero Ahitofel también terminó muy mal. Escuche cómo terminó. Ahitofel gobernó tras bambalinas la revuelta, el golpe de Estado, y encestó el mismo o más agudo dolor que David le propinó a él, porque le dijo a su hijo, a Absalón, acostate con las amantes de tu papá y hacelo frente a todo el mundo, humillalo, que todos sepan
que ahora sos el hombre en Israel. En aquel entonces, en la costumbre oriental, cuando los reyes, los príncipes, no estoy diciendo que la Biblia aplaude esto, estoy diciendo que era la costumbre, conquistaba otro reino, parte del botín de guerra era tomar sus mujeres. ¿Por qué? Porque eso era como estrujarle el corazón al rey conquistado. Eso era humillarlo delante de todos. Y eso era declararse el conquistador. Y el muy, muy estúpido de Absalón siguió el consejo al pie de la letra. Así es que se convirtió en el nuevo poder tras el trono. Si se trataba de un político buscando posiciones, lo había conseguido. Si solo estaba buscando vengarse de David y hacerle pasar lo mismo que él sufrió, no había terminado todo. Porque había otro consejero llamado Usai, o Usai, no sé cómo se pronuncia, que corrió al lado de David y le dijo: no me importa el riesgo, voy a morir con mi rey. David le suplicó como amigo: quédate en la corte de mi hijo y aconsejalo bien. Sé que Ahitofel lo va a destruir. Cuida a mi hijo. Wow, vaya corazón de papá. Y eso es lo que Usai hizo. La revuelta creció y estaban a punto del primer enfrentamiento bélico. Imagínense, los grandes generales de la generación de los valientes de David enfrentando a los tontos muchachos que seguían a Absalón. Absalón hizo un consejo de guerra en donde, claro está, Ahitofel y Usai tenían que dar su consejo. Ahitofel dijo: toma todo el ejército y embestí de inmediato a David. No tiene fuerza moral para resistir si todo el ejército lo encima. Y tenía toda la razón. David no iba a poder resistir un numeroso ejército porque él no quería ese derramamiento de sangre. Usai hizo lo que le pidió el rey David. Le dijo: no lo enfrentes en forma directa. Sus generales son fuertes. Hay que ser pacientes, organizar el ejército de tal forma que vas a ponerle un cerco para que cuando no tenga alternativa, los que lo siguen deserten y se quede solo. Si usted hubiera sido Absalón, la pregunta es: ¿qué consejo habrían tomado? Bueno, Absalón decidió de esta forma. Ahitofel está siendo impulsivo. Me pareció hasta grosero tomar a las mujeres de mi papá. No creo que su consejo sea el más sabio esta vez. Y Usai siempre ha sido muy sensato. Así es que voy a seguir el consejo de Usai. Ahora, ¿qué es lo que Usai procuraba? Evitar la confrontación bélica.
Usaí estaba cuidando a Absalón. Usaí intentaba que Dios obrara un milagro entre estos dos titanes para que se reconciliaran. Usaí decidió dar el consejo de Dios y Absalón siguió su consejo. Escuchen esto. Ahitofel no soportó y se ahorcó. Increíble el final de un traidor. Sé que ustedes me dirán, ¿y por qué se ahorcó? Porque como buen experto consejero de guerra, sabía que el consejo de Usaí le favorecía a David y que era cuestión de días para que cualquiera del grupo de asalto de David acabara con Absalón. Y que si acababan con Absalón, el segundo en la lista era Ahitofel. Así es que ante la vergüenza, ante la cólera, o quizás ante la culpa, traicioné a mi amigo. Se ahorcó. Así terminan los traidores. Esto me deja entonces otras dos lecciones para mi vida diaria. La primera es que a lo mejor me han traicionado porque yo fui el primer traidor. Siempre me la he llevado de víctima. Ahora voy a cambiar el escenario y voy a hacer una revisión porque es muy probable que yo fui el que lastimó primero. David lo hizo, se arrepintió delante de Dios. Le habría ayudado, estoy seguro, si se hubiese arrepentido también delante de su amigo. Es tiempo de que yo pida perdón en lugar de estar pidiendo justicia. Que acepte mis errores y tenga una actitud humilde. Porque lo que estoy sufriendo es consecuencia de mis traiciones y de mis engaños. Llámele amigos, cónyuges, hijos, compañeros de trabajo. Es tiempo de pedir perdón. Y segunda cosa, me voy a esforzar para no ser un traidor. ¿Por qué? Porque los traidores terminan como Ahitofel, en una horca. Sin amigos, sin familia y sin felicidad. Ese estilo de engaño, de manipulación, de decir, así soy yo no necesito amigos. Solo gritan y prueban nuestra mezquindad y nuestra traición. El que quiere amigos, dice el proverbista, ha de mostrarse amigo. Y el que no quiere amigos no tiene la presencia del Espíritu Santo en su vida, porque los amigos son un don de Dios. Verso 22.
Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Este es el verso a memorizar. Sea usted víctima o victimario, es decir, sea usted el que ha sido traicionado o el traidor, hay que traer nuestras cargas al Señor con la actitud correcta, porque Él dice que no dejará para siempre caído al justo. Si tan solo Ahitofel hubiera reconocido esto, David sí lo hizo. Nuestro supremo ejemplo, claro está, no es David. Nuestro supremo ejemplo es nuestro Señor Jesucristo. Y ya todos saben que también Él tuvo su traidor. Alguien me preguntó, pastor, ¿se trata esto de una figura mesiánica? ¿Un salmo mesiánico en donde David está representando al Señor y Ahitofel a Judas porque se ahorcó el traidor? Los estudiosos no lo califican así, pero sí es una buena ilustración. Diría que así como David tuvo a su Ahitofel, nuestro Señor, que es nuestro supremo ejemplo, tuvo a su Judas. Y si nosotros, los pequeños Cristos, estamos supuestos a vivir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, pues todo indica que uno de estos días aparecerá nuestro Judas, si es que no lo tiene ya a la par. Pero ¿saben lo peor? Nuestro Señor no solo tuvo a Judas de traidor, porque ¿recuerdan en la entrada triunfal a Jerusalén cómo la multitud lo vitoreaba diciendo bendito el que viene en el nombre del Señor? Todos esos le dieron la espalda una semana después, 6 días después. Lo traicionaron. Los 11 discípulos lo traicionaron. Pero su palabra nos promete que Él no nos va a traicionar a nosotros. Que Él es fiel y que aquellos que venimos arrepentidos delante de la cruz, su sangre nos cobija y nos protege. Si usted nunca ha disfrutado el amor y la fidelidad de un amigo, le voy a decir algo que queda pequeño porque no tengo arte para decirlo. Pero es un sentimiento de gratitud en donde uno no puede más que ver la gracia de Dios. Porque ese amigo le está amando a usted sin usted merecerle. Ese amigo está dispuesto a cualquier esfuerzo y lo hace con mucho cariño. Bueno, si ese sentimiento es tan grande, imagínese el de nuestro Señor, que nos amó y nos es fiel a pesar de nuestro pecado. Qué necio sería de nuestra parte no buscar su gracia. Vamos a orar.